Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en una nueva charla del Club de los Viernes en cuarentena, esta vez para pensar con dos amigos y dos economistas muy importantes sobre la evolución de las economías de España y Argentina, si están yendo hacia una deriva socialista. Bueno, están con nosotros Diego Barceló, economista, consultor, fundador del Club de los Viernes. Hola Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y Manuel Adorni, amigo, primero, consultor, economista, periodista, político. ¿Cómo va Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Karina? Un gusto, Diego. Igualmente, muchas gracias. Bueno, lo primero que les quiero preguntar, tenemos dos economías con dos gobiernos de corte semichavista, semisocialista, que están yendo en paralelo, tomando medidas frente a la pandemia similares, cada una con sus características especiales, pero similares. Entonces, mi consulta es, ¿corremos el riesgo de que caigan en economías típicamente socialistas? Largue el que quiera, los escucho. Por orden Bu- alfabético, Manuel. Dale. Bueno, dale, arranco yo. Bueno, a ver, difícil, o sea, en principio habría que definir un poquitito a qué nos referimos con economía socialista, porque Argentina está inmersa en una economía socialista hace décadas, o sea que disociarlo de lo que nos viene pasando hace un montón de años es difícil. Yo creo que la pregunta apunta a si esto se va a radicalizar más, ¿no? Una economía donde la presión impositiva la tenés por las nubes, donde el Estado se te mete en todo, donde en el caso de Argentina, y ahora sí empiezo a hablar solo de Argentina, no nos dejan salir de nuestras casas, pero sí ya liberaron 1.300 presos con el tema o con la excusa del coronavirus, Un poquito más a esta altura, donde Manuel, ¿eh? sí, por eso, donde empezamos a tener enemigos, otra vez los enemigos vuelven a ser los bancos, otra vez los enemigos vuelven a ser los acreedores externos, otra vez los enemigos son los empresarios que te ponen el precio, que aumentan los precios porque así lo quieren, porque son especuladores. Empezamos a tener enemigos y eso es la característica principal que tienen las dictaduras socialistas, ¿no? Tener enemigos. En el caso de Venezuela será el imperialismo yanqui, y bueno, en nuestro caso son siempre los mismos, ¿no? Bancos, empresarios y acreedores. A ver, si eso se va a radicalizar o no, bueno, es lo que me parece que es el debate que estamos dando ahora, ¿no? No lo sabemos, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, no sabemos cuánto va a durar en Argentina la pandemia, porque una cosa es lo que vaya resolviendo el mundo, otra cosa es lo que pasa acá. A diferencia de España, nosotros tenemos, por supuesto, una cuestión sanitaria mucho menos desarrollada en materia de crisis. España tiene mucho más muertos, mucho más contagiados. Lo que pasa es que nosotros tenemos un truco bárbaro que es no hacer los test. Entonces, cuando no haces los test, no sabes cuál es la situación. Cuando no sabes cuál es la situación, bueno, es mucho más fácil tener cierto grado de autoritarismo en las decisiones. Argentina es un país extremadamente complejo, esto no lo tengo que ni explicar, pero bueno, acá me parece que también juega un poco el enamoramiento que hay de parte de algunos gobernantes de mantener la cuarentena, ¿no? Porque en definitiva ganan imagen, ganan poder, eliminan a enemigos próximos, como es el caso de Alberto Fernández con Cristina, si se quieren, los bloquean temporalmente. Eh, por lo tanto, espero que no, a tu pregunta, espero que no, pero creo que hay algunos indicios que te dicen que esto puede llegar a radicalizarse. Aparte, tenemos muchas características de una economía socialista, no solo la presión impositiva, no solo el enojo con los empresarios, sino estas ganas del Estado de terminarse meter en todo, ¿no? Si el precio sube, me voy a meter con los medios de producción. Eh, Qué sé yo, voy a emitir billete, total no pasa nada, y así lo están haciendo, le vamos a dar planes sociales a todos, vamos a poner un impuesto a la riqueza. Bueno, ahí te da el parámetro que vamos por el camino socialista. Ahora, ¿cuál es el final del camino? No sé si somos una sociedad y esto con un dejo de esperanza total, no sé si nuestra idiosincrasia nos permite seguir avanzando hacia el socialismo, pero te lo digo
lo poquito que me queda de esperanza. Sí, lo poquito que me queda de optimismo. Vos sabés, me conocés bien, sabés que si hay algo que no soy es optimista, y aparte los hechos me demuestran que he tenido razón. Pero bueno, sí, hay un peligro ahí latente de que esto se radicalice, por supuesto. Esperemos que no, ¿no? Desde ya. Diego. Yo, en el caso de España, no tengo dudas de que al menos una parte del gobierno está trabajando para avanzar en su agenda comunista bolivariana. Tampoco, digamos, hay que tener demasiadas luces para darse cuenta, porque tenemos un vicepresidente autodeclarado comunista, admirador de Chávez, y están todos los vídeos en YouTube que lo demuestran. Precisamente, si hay algo que yo le reconozco a Pablo Iglesias, es que él va de frente. Él nunca ocultó que es comunista, y bueno, y va a lo que va. Y además tiene 4 ministros. La más perjudicial es la ministra de Trabajo, que imagínate, si es una ministra comunista, que tiene que mediar o interceder o arbitrar entre empresas y trabajadores, bueno, evidentemente. Lo que pasa es que han sido muy hábiles, primero para aprovechar, porque ellos tienen solamente el 10% de los diputados. Lo que pasa es que es un número imprescindible para que el actual gobierno se mantenga en pie. Porque si pierde la mayoría, cae el gobierno. No es como en Argentina, que tiene una duración fija el presidente. Entonces, aprovechan esa posición para avanzar en su agenda. Y el problema es que en la confusión, ahora, por ejemplo, dice, bueno, hay gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que el que estaba desocupado no va a poder encontrar trabajo, entonces vamos a hacer una renta mínima o básica, renta básica para todos. Claro, una persona que está desocupada, que no tiene nada, o un pequeño autónomo que está por quebrar, dice, bueno, esto me viene bien. Más allá de crear una enorme cantidad de gente dependiente del Estado, que es uno de los objetivos, hay otra parte que es la siguiente. El déficit fiscal se va a disparar a más del 10% del PBI. Y la deuda pública, que ya es del 100% del PIB, digo PIB porque es como se dice en España, PBI como se dice en Argentina, y intercambio me confundo, va a saltar a probablemente el 120, porque cae el PIB y sube la deuda. Entonces, cuando hace la relación, todavía se dispara más. Y entonces, uno, claro, cuando lo ve desde un punto de vista racional, dice, esto es un problema, hay que hacer algo antes que explote la bomba. Por ejemplo, yo sugiero que el Estado venda las participaciones que tiene en un montón de empresas, algunas que cotizan en bolsa, o AENA, que es la propietaria de todos los aeropuertos, la empresa de loterías, etcétera, etcétera, para amortizar deuda. Pero si uno lo mira desde el punto de vista comunista, dice, cuanto más suba la deuda, mejor, porque va a llegar un momento en que va a ser impagable. Y cuando sea impagable, va a haber que pedir un rescate a la Unión Europea. Y entonces nos van a querer imponer las condiciones que le pusieron a Grecia. Subir el IVA como al 23% para todo, recortar las pensiones, es decir, un caos. Y entonces en ese caos es la oportunidad para decir, la Unión Europea nos está basureando, nos quiere esclavizar, salimos de la Unión Europea, aíslan, y entonces ya ese es el objetivo final. Entonces, quiero decir, son muy hábiles para disfrazar de medidas sociales o necesarias o la emergencia, etcétera, para ir avanzando en su agenda. Y eso, cuando se junta con la, digamos, debilidad política, o si uno quiere, el cinismo o la hipocresía de los socialistas, porque unos por dejar hacer y otros por, digamos, porque tal vez estén de acuerdo, realmente están avanzando mucho más de lo que se hubieran imaginado jamás que podían avanzar en España. Yo ahí lo que veo, si quieren intercambiar figuritas, es que tenemos algunos puntos parecidos. En principio, una vicepresidencia mucho más radicalizada que la cabeza del gobierno, si es que la cabeza de nuestros gobiernos es realmente quien es,
porque pareciera que la agenda la están llevando los vicepresidentes. Por el otro tenemos dos circuitos, no sé si responden, obviamente son situaciones distintas, pero los estímulos son similares, que es, ustedes tienen en España el tema del riesgo de la renta universal, nosotros estamos más o menos, hay paquetes de medidas para todos y todas y todes y todos, y no sé si no hay una propuesta, había sonado esta semana, de tener como una especie de subsidio para todos, para todas las personas. De nuevo, no sabemos de dónde va a salir ese dinero, o sí sabemos de dónde va a salir ese dinero, y ahí les consulto, ¿qué posibilidades tenemos? Argentina casi frente a un default, y ustedes ante la negativa de los eurobonos de seguir endeudándonos. O sea, ¿qué soga tienen nuestros gobiernos? El que quiera, Manuel. No, acá, a ver, en Argentina, vos en Argentina estás en default, y estás en default no solo porque no podés pagar, que eso sería lo de menos, porque un montón de países no pueden pagar. Acá el tema es que nadie te refinancia, y nadie te refinancia porque primero sos un defaulteador serial, sos un incumplidor serial, sos un cambiador de reglas serial, y porque no propones nada serio como para poder pagar en el futuro. O sea que en ese combo, que alguien te preste, bueno, o es un demente o, no sé, no existe esa persona en el mundo. Y de hecho es lo que pasa, ¿no? Argentina, aceptó que mejore un poquito la oferta o le pongo una cucharada más de azúcar al café que se toma con los acreedores, vas al default. Ojalá que no, porque sería mucho más grave dentro del contexto en el que está. Siempre es grave, en el contexto en el que está Argentina hoy es mucho peor. O sea que está claro que cuando no tenés cómo endeudarte, te endeudás. Cuando no te puedes endeudar afuera, te endeudas adentro. Ahora, el problema es que endeudarte adentro tampoco tenés con qué, porque no tenés crédito. El crédito no está desarrollado en la Argentina, ¿no? Es una décima parte de lo que puede ser en Chile, en Brasil o en Perú o en Paraguay. Por lo tanto, la única opción que te queda es reventar la maquinita de hacer billetes, ¿no? Y ponerla a trabajar como le estás poniendo a trabajar ahora. Es la única manera que tenés. Ahora, el problema es que nosotros somos giles, pero no somos tan giles. Y nosotros ya sabemos que eso en qué termina. Entonces, como sabemos en qué termina la mega inflación, lo primero o lo que estamos haciendo es, a los que nos queda algún peso, cubrirnos de alguna manera. El argentino se cubre en dólares, el que tiene un poco más de dinero hará alguna operación inmobiliaria y el que no enviará la plata afuera o compra. Y el que tiene menos poder adquisitivo va al supermercado y compra todo lo que va a comprar en el mes, lo compra en un día porque tiene miedo a la inflación. Así que ese es el contexto en la Argentina, no hay más vuelta. Acá no tenés más vuelta que esa. Acá la discusión es en tal caso cuál va a ser el nivel de pericia que tengas para que esto se defina entre una mega inflación y una hiperinflación. Vos estás en esa lucha. Ahora, si mañana todos los gobernantes de Argentina se levantan iluminados, hacen un cambio radical, un plan de gobierno, un plan económico, algo sostenible en el tiempo, y de repente se transforman en gente seria, bueno, eso yo no lo sé. En principio lo que te digo es, mira que la situación es mucho más grave de lo que aparenta. Incluso al margen de la pandemia, porque el tema es que Argentina venía mal antes de la pandemia. Argentina venía frenada antes de la pandemia. La pandemia le puso este cóctel alucinógeno que hizo que todo empeore, pero Argentina viene mal hace mucho tiempo. Sí, en España, digamos, tiene puntos en común, digamos, la relación concreta con Europa. España, cuando accede al euro, firma algunas condiciones. Una es tener un déficit fiscal de menos del 3% del PBI, la otra es tener una deuda pública de menos del 60% del PBI. Bueno, lo de la deuda se viene violando desde el 2010 y lo del déficit se violó desde el 2008 hasta el 2018. Quiero decir, Europa es sumamente flexible, es sumamente, a mi juicio, excesivamente flexible. Y justamente el papel de Alemania y de Holanda y de Suecia y de Dinamarca, lejos de verlo como explotadores, esclavistas, etc. Egoístas, que no les quieren prestar plata. Claro, para mí son la reserva de libertad. Y por eso yo siempre soy muy europeísta y defiendo la permanencia de España en la Unión Europea, porque si estuviéramos fuera, estaríamos a merced de esta dirigencia socialista totalmente desatada y retrógrada. ¿Por qué? Porque ya les hablé de los comunistas. Uno ya sabe lo que van. Pero el socialista Borrell, que fue ministro con Felipe González,
que fue ministro ahora con Pedro Sánchez, y que ahora es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, habla proponiendo abiertamente nacionalizaciones. Dice, bueno, tendrán que ser nacionalizaciones temporales, porque si las empresas están en dificultades, el tipo, desde las máximas autoridades de la Unión Europea, avanza con una agenda, digamos, que ya pasa de intervencionista, porque si uno dice, el Banco Central Europeo está comprando todo tipo de bonos del gobierno sin límites, el otro quiere nacionalizar, entonces eso ya no es intervencionismo, eso ya es socialismo, comunismo, llámalo como quieras. Entonces, en ese contexto, Alemania es nuestra reserva de libertad. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Italia, España, Francia quieren que la Unión Europea emita o bien eurobonos, es decir, escondernos detrás del prestigio de Alemania, o la otra invención, la cuadratura del círculo para los keynesianos, deuda perpetua. Porque ya entonces, como es perpetua, ya no es deuda, porque nunca hay que devolverla. Buah. Entonces, pero ellos, que España, Italia y Francia, quieren que ese dinero se distribuya como subvenciones, como dicen aquí, a fondo perdido, o sea, como regalos directamente. Entonces, los alemanes dicen, escúchenme, ustedes quieren que yo me endeude en última instancia con el aval de mis contribuyentes para darle dinero a ustedes sin condiciones. Entonces vos mirás la evolución del déficit fiscal y Alemania en los últimos 6 años tuvo un superávit de 235.000 millones de euros. Imagínate, 235.000 millones de euros. Y España, Italia, España e Italia, exactamente lo contrario, 260.000 millones de déficit. Bueno, y Francia mucho más, 460.000. Entonces, si uno se pone, bueno, y en menor medida, Dinamarca, Suecia, incluso República Checa, han tenido superávit en los últimos 6 años. Entonces, uno se pone desde el punto de vista de ellos, dice, ¿por qué yo que estuve ahorrando, ahora voy a tener que hacer un sobreesfuerzo para salvarte a vos? O sea, no tiene el menor sentido. Pero digamos, si fuese un tema financiero, lo discutimos, nos peleamos, no hay problema. El problema es que atrás de ese tema viene el tema verdaderamente gordo, que es el de la libertad, porque esto es lo que alienta en última instancia o bien un intervencionismo extremo, o bien con lo que soñarían los comunistas españoles, con el default, para tener la excusa de salir de la Unión Europea, recuperar la moneda propia, emitir, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ante una situación ambigua, poco clara, respecto de nuestra pertenencia al Mercosur. Estamos en una situación, a mí no me termina de quedar claro ni qué quiso hacer el gobierno ni cuáles son las consecuencias, pero posiblemente tenga que ver también con una intención de cerrarse precisamente por los lobbies políticos, sindicales, industriales, digo industriales entre comillas, pero ¿qué consecuencias ven a futuro de estos planteamientos medio aislacionistas de nuestros gobiernos, ¿no? De tratar de cerrarse, y si esto es un plan que viene ayudado por la pandemia o están medio zaranaceando y improvisando como viene la marcha. Manuel. Bueno, a ver, la economía cerrándose, yo la veo desde que nací y creo que mis padres la vieron desde que nacieron en Argentina, ¿no? Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que hicimos fue encerrarnos cada vez más, con esta excusa fantástica de que ¿para qué abrirnos si podemos vivir con lo nuestro? Digamos, no tiene mucho sentido abrirse al mundo, y me parece que eso lo ves sí radicalizado en este tipo de gobiernos populistas, ¿no? Como el que nos toca en este caso en Argentina. Ya se armó lío acá cuando se firmó, después de 20 años, donde todos los presidentes argentinos trataron de intervenir en pos de firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, ahora lo quieren dar de baja. Y ahora, no solo eso, sino que están en contra de que el Mercosur salga a negociar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, con Singapur, con países Con Canadá, mucho más serios que nosotros. Bueno, es razonable lo que hacen, ¿no? En definitiva, tienen esta lógica de encerrarse con la excusa siempre de proteger el trabajo argentino, porque es la frase de cabecera para este tipo de cosas. Yo creo que no tienen no sé si es que no tienen ni idea, no sé si lo hacen a propósito, no sé si lo que quieren es matarnos a todos de hambre para después tenernos que poner un plato de comida
y darnos de comer en la boca. No se entiende bien cuál es la filosofía de estos tipos. Lo que sí se entiende es que el mundo ha crecido precisamente por el comercio. Pelearnos con Brasil por el Mercosur, país al que le exportamos la mitad de nuestras exportaciones industriales, país a quien les exportamos el 15%, 16% del total de nuestras exportaciones. Bueno, es lo que viene demostrando este gobierno, ¿no? Este gobierno ha criticado a Trump, ha criticado a Brasil, ha criticado a Europa, y no por, digamos, a mí no me importa ni cómo es Trump, ni cómo es Bolsonaro, ni cómo es España, ni cómo es Italia. Lo que digo es, bueno, o Alemania, digo, los que nos gobiernan eligieron otra línea, ¿no? Que es la línea socialista, la línea chavista, la línea castrista, y claramente eso funciona porque está cerrado al mundo. El populismo necesita dos componentes para funcionar. Uno es plata, que hoy el populismo argentino no la tiene, y el otro condimento es encerrar. Bueno, eso lo pueden hacer, y lo pueden hacer fácil, rápido, y me parece que es en tal caso la idea, ¿no? Después la plata, bueno, veremos, porque ese es un tema complicado, porque el populismo en Argentina siempre nació y creció y se consolidó con plata. Sí, sí, Porque en le época de robabas al bonanza. campo, o porque tenías energía, o porque tenías reservas en el Banco Central, o porque tenías siempre algo, o la caja de jubilaciones, siempre algo tenías para financiarte. Bueno, y eso no lo tenés. Y de hecho creo que es parte de la desorientación que tiene el gobierno, ¿no? El no tener caja hace que, bueno, las decisiones que tome, decisiones que nunca tomaste, o al menos no este tipo de gobierno populista, ¿no? ¿Diego? Sí, acá tenemos la gran ventaja de la Unión Europea. Si yo tengo esperanzas es por la Unión Europea, que no va a dejar irse fácilmente a España, no solo por España, que es un país importante dentro de ahora que se fue el Reino Unido, es el cuarto país más grande de la Unión Europea, sino porque políticamente, si se fuera otro país además del Reino Unido, estaría mostrando que como proyecto político la Unión Europea fracasó, y eso Francia y Alemania no lo van a permitir. Entonces, esa es digamos, nuestro escudo de defensa. Ahora, el problema es que no, digamos, el español medio es socialdemócrata. Cuando le preguntan que se autoubique en una escala ideológica del 1 al 10, digamos, donde el 1 es la extrema derecha y el 10 es la extrema izquierda, siempre te sale 5,5, 6, o sea, hasta del centro un poquito para la izquierda. Entonces, cuando vos prendés la televisión y ves que le preguntan a la gente en la calle qué propuesta, hay cualquier tipo de problema, siempre lo que pide la gente son dos cosas: subsidios y regulaciones. Siempre, es matemático. Fue lo que a mí más me llamó la atención cuando vine a vivir acá hace 20 años, porque en Argentina es impensable, porque el subsidio, el gobierno no va a tener guita para pagarlo, y la regulación no se va a cumplir, entonces no tiene ningún sentido pedirla. Pero aquí sí, la gente pide la intervención, entonces, y todavía consideran que lo público es benefactor, y no han terminado de entender que el Estado no te puede dar nada que no te haya quitado previamente, cosa que los liberales ya lo tenemos en vena. Entonces, hay una contradicción porque al mismo tiempo la gente en España es muy europeísta. Cuando tú le hablas de irse a la Unión Europea, no, porque saben que esto es algo, no sé, que funciona, que nos ha dado libertades, etc. Entonces, veo esa contradicción entre la gente que no demanda soluciones de mercado, que tampoco veo que esté especialmente preocupada, que a lo mejor esta idea de que hay una parte del gobierno avanzando en una agenda bolivariana le suena más bien como un cuento, como una exageración, y ya te digo, y al mismo tiempo la idea de que se da cuenta que las cosas así no funcionan, porque la gente no es tonta. Si tenés una peluquería, no te la dejan abrir, el gobierno te dice que te va a pagar y no te paga, entonces la cosa no va. Les quería consultar respecto de esto. Nuestras cuarentenas se van alargando
son creo que de las más rígidas del mundo, no solo el mundo empieza a soltarlas, sino que casi nadie tuvo cuarentenas de este nivel de rigidez. Creo que España y Argentina han sido de las peores. ¿Ustedes creen que nuestros gobernantes se enamoraron de esta forma de gestionar? Y en ese sentido, ¿cómo imaginan que puede ser soltar el poder que la epidemia y la crisis y el estado de excepción les dio, si es que pueden soltarlo? A ver, que se enamoraron, seguro que se enamoraron. Acá igual guarda, porque no mandan los decretos, ¿no? Al menos en Argentina no mandan los decretos ni las fuerzas, manda la gente. En el 2001 tuvimos una medida peor, que fue el estado de sitio, que duró 24 horas, ¿no? Porque Sí, la sí. gente no estuvo de acuerdo, salió a la calle, pum, se terminó el gobierno. Acá evidentemente tenés una buena parte de la sociedad que puede que no sea la pyme y puede que no sea el cuentapropista, pero hay una buena parte de la sociedad que está de acuerdo con la cuarentena. Por algo funciona, ¿no? Si no, no funcionaría, no habría forma de que funcione. Ahora, que se enamoraron, seguro. Y tanto se enamoraron que llegaron a esbozar, el presidente de la Nación llegó a esbozar que 10 puntos más de pobreza no le molesta. Bueno, partiendo de esa base, no tengo mucho más análisis para hacer. Evidentemente, entraron en el falso dilema de salud o economía, cuando en realidad es salud y economía, ¿no? Son las dos cosas. Y acá lo que te va a pasar, al menos en Argentina, y en España tal vez la situación o la base de arranque es diferente, la base de iniciación, pero vos en Argentina arrancaste antes de la pandemia con un 35 o 36% de pobreza. Por lo tanto, esta pandemia te va a dejar en un 60. Ahora, ¿cuánto más margen tenés para el tipo que no come, que ve a sus hijos que no comen, decirle quédate en tu casa? Cuando tenemos un conurbano bonaerense con 12 millones de tipos que está a punto de explotar. O sea, acá el problema que tenés es un problema social grave que te va a hacer que en algún momento, en el cortísimo plazo, tengas que empezar a tomar decisiones. Porque lo que te va a pasar es que la cuarentena no te va a servir para nada. De hecho, acá hay pueblos en el interior que no se cumple la cuarentena. Pero no se cumple por varias razones, ¿no? Porque la gente no le perdió el miedo y aparte porque la gente tiene que comer. Entonces, cuando la gente tiene que comer, no importa la cuarentena, no importa el coronavirus, no importa nada. La gente va y encara y trata de comer. Y me parece que es en la lógica en la que se metió este gobierno, de la cual no puede salir, ¿no? Porque el gobierno fue claro, dijo, la salud está ante todo, y 10% de pobres más no me interesa. Sí, como si la Bueno, pobreza fíjate además por qué, no implicara problemas de por eso, salud, problemas de desarrollo, pues, millones de cosas. fíjate porque me da la sensación que el tipo que no tiene para comer va a ponerse un poco molesto. O sea que esto mucho más no va a durar. Creo yo, porque si dura más vas a empezar a tener violencia y vas a tener gente que no cumple con la cuarentena. O sea, acá es corto, ¿hasta cuándo dure el decreto? No sé, no me importa, y la verdad es que es un tema secundario. Ahora, lo que te digo es, mirá que la cuarentena, mirá que hay mucha gente que ya no come, que ya no comía antes, ahora es mucha más la cantidad de gente que no come, la gente se está cansando, y la gente entiende, o está empezando a entender, por qué abre la farmacia, por qué abre el supermercado, donde no tenés casos en la gente que atiende en los supermercados y farmacias, creo que hay un caso en todo el país. ¿Por qué no puede abrir la librería de enfrente? ¿O por qué no puede abrir la zapatería de la esquina? ¿O por qué no puede abrir una peluquería? Hay cosas que son incongruentes. Entonces, ¿Por qué no pueden abrir creo los que la cuarentena consultorios la van a tener que externos? flexibilizar casi todas las actividades, excepto cines, teatros, que hasta podrías abrir con lejanía, pero más allá de que sea inviable económicamente para los dueños de los teatros. Pero Sí, digo, tenés alternativas como para que toda la actividad funcione con todos los cuidados necesarios, con los barbijos, con el alcohol en gel, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, e incluso actividades como la construcción, que por ejemplo, ¿por qué no hacerla de noche, no? Como para que no carguen el transporte público. Digamos, vos tenés un montón de alternativas. Bueno, algo van a tener que hacer porque la gente va a dejar de cumplir la cuarentena y va a ser peor. O sea que algo van a tener que hacer indefectiblemente. Pero que se enamoraron, claramente. Diego. Acá cuando era presidente Zapatero y el precio del petróleo subió, no tuvieron mejor idea que decir que había que bajar la velocidad máxima en las autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora, ¿no? Y yo justo en esa época, al otro día, 2 días después, tenía que ir a Francia y íbamos en coche. A mí me sorprendió que todos los carteles ya decían 110. Eso me impresionó porque el Estado acá es muy fuerte y logra
el enforcement, o sea, quieren hacer algo y lo implementan. Entonces, quiero decir, si los tipos siguen alargando de la cuarentena, se va a cumplir, porque aquí, insisto, se cumple, la policía está poniendo multas, aunque son de dudosa legalidad, y la gente sobre todo es obediente. Y también creo que el gobierno, si estira la cuarentena, es más por desorientación que por enamoramiento. Al menos en la parte de Pedro Sánchez. En la parte de los comunistas, bueno, ya sabes, es lo que dije antes. Pero que la gente acate no quiere decir que estén tranquilos ni bien. Yo creo que se está haciendo una olla a presión. Entonces, algún día la cuarentena va a terminar. El 4 de mayo vuelven las clases en Alemania, el 11 de mayo en Francia. No van a poder, y nosotros no podemos tener las escuelas cerradas hasta junio. Entonces, ya va a llegar un punto que va a ser insostenible. Y cuando sea insostenible y se abra la cuarentena, yo ahí no sé qué es lo que puede pasar, porque cuanto más tiempo pase, más gente va a estar quebrada, va a haber perdido todo. Hay pequeños empresarios que han perdido la empresa, se le han muerto familiares, hay muchos mitos que aquí nos tenían convencidos, bueno, a mí no, pero digamos, el lema era que teníamos la mejor sanidad del mundo, el mejor sistema sanitario del mundo. Y resulta que tuvimos los médicos atendiendo con bolsa de basura porque no tenían ni barbijo, ni mascarilla. O sea, en los test el propio gobierno mandó a la OCDE datos truchos. La OCDE los publicó creyendo que eran datos verdaderos. Y entonces el gobierno dijo, mirá, la OCDE dicen que somos buenos. Creo que sí son tus propios datos truchos. Bueno, una cosa de loco. Después, enseguida, por suerte, con internet, todas estas cosas... es un poco lo que pasa acá, ¿no? Claro, se descubre rápido. Un poco lo que pasa acá. Claro, se descubre rápido y entonces queda al descubierto. Pero yo no descartaría esa variable. La gente está cada vez más caliente y cuando se termina la cuarentena es como un dique que se abre y el río no sé hasta dónde puede llegar. Les hago una última consulta, un poco retomando lo que estabas diciendo y que te estaba acotando Manuel. El mito del Estado, nosotros tuvimos durante muchos gobiernos este ensalzamiento del Estado presente que les pasa a ustedes también, esta cosa de mirá cómo funciona el intervencionismo y el Estado muy amplio que te cuida, qué sé yo. Bueno, efectivamente, llegados el punto en el que vas a demandar aquello básico por lo cual pagás tus impuestos, que es que tengas seguridad, salud, digamos, cosas básicas, bueno, ahí hacen agua todos los relatos. Lo que les pasó a ustedes, a nosotros nos pasó similar, no tenías ni respiradores, se compra trucho. Pero, espera que te hago una nota a pie de página. En España se gastan 135 euros por habitante por mes en salud pública. O sea, el sistema de sanidad público gasta 135 euros por mes por habitante, desde el bebé recién nacido hasta el último viejo. Bueno, para una familia tipo son más de 500 euros por mes. Con eso te puedes pagar bueno, y ni siquiera con esa cantidad de dinero, que además hay que sumarle el gasto privado que hacen algunas familias en seguros privados, no cuentan. Y encima son tan caraduras que te dicen que hay que reforzar el estado del bienestar porque esto que estamos haciendo no es suficiente. Entonces... Faltó Estado. Claro. Bueno, les consultaba esto. Si ustedes creen, porque lo que nosotros tenemos ahora, incluso en España, son buenos índices de popularidad o de aceptación respecto del gobierno o de las figuras del gobierno o de sus medidas y demás. Tenemos gobiernos relativamente jóvenes. Hace muy poquitito tiempo que asumió Alberto, Sánchez un poquito más, pero tampoco mucho, y eso puede tener que ver, digamos, entre el apoyo a la gestión, el miedo y demás, más que son gobiernos jóvenes, quizás eso explique la parte del apoyo. Y quizás no, quizás tenga que ver con lo que dice Manuel y con lo que decías vos. Son ciudadanías muy acostumbradas a depender del Estado y a pensar en un Estado muy paternalista. Ahora les consulto para cerrar, como ustedes ven el panorama, digamos, no socialista y de izquierda, que es lo que nos está gobernando, si piensan que post pandemia puede haber un resurgir de este cuestionamiento al Estado
al Estado benefactor y en ese sentido quizás un resurgimiento liberal. Manuel. A ver, difícil, ¿no? Difícil. Difícil porque en Argentina hemos pasado gobiernos militares, hemos pasado hiperinflaciones, hemos pasado gobiernos radicales, peronistas, más o menos. Y la verdad es que nunca lo logramos resolver. Y la realidad es que hace 20 años, cuando uno mira los números, el Estado cada vez fue más grande. Y la gente siempre pide más Estado, ¿no? Y me parece que es un poco la... Y el hartazgo en tal caso que hay contra el Estado presente, que en realidad no es contra el Estado presente, ¿no? Es contra si me sacan el 70% de lo que gano para la nada misma, para mantener vagos o para mantener cuestiones que no me importan o que no me devuelven nada a mí, y con el 30% que me queda, tengo que salir a contratar todo lo que no me da el Estado, tengo que salir a contratar seguridad privada, medicina prepaga privada, educación privada para mis hijos, bueno, pierde todo valor el aporte impositivo y el Estado presente. Y yo creo que ese hartazgo estaba antes de la pandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? No lo sé, porque no sé cuándo termina la pandemia, por lo tanto hacer futurología es difícil. Sí, acá déjame volver a pecar de optimista. Yo creo que esto va a un desastre en la economía argentina, va a ser un desastre y un colapso. Vas a tener cientos de miles de personas sin trabajo, vas a tener un montón de miles de empresas fundidas, y vos sabes muy bien que en Argentina es muy difícil rehacerte, porque no tenés crédito, porque no tenés demanda, porque no tenés ahorro. Ni moneda ni ahorro. Y porque si tenés algo, en tal caso no puedes ganar plata, porque el Estado se la queda, y en tal caso si puedes ganar plata, vienen los sindicatos y entre los juicios laborales y la presión sindical te funden. Entonces es muy difícil rehacer las empresas en Argentina, los emprendimientos. Entonces creo que con el nivel de emisión monetaria que están teniendo, creo que con el aumento impositivo que van a hacer y que están haciendo algunas municipalidades con el campo, como la municipalidad de Castelli, con el impuesto a la riqueza que quieren tratar la semana que viene en el Congreso, me parece que esto no da para más. Y creo que, y ahí sí vuelvo al origen de la charla, me parece que o se van a radicalizar y listo, y vamos a eliminar a los ricos y seamos todos pobres, que es la meta venezolana o la meta cubana, o vamos a reformas en algún ámbito, ¿no? Y la poca esperanza que tengo es que algunos sindicatos, por ejemplo, han pautado algunas rebajas salariales para la pandemia. Me parece que la gente que no es empresaria, que no contrata gente, se empezó a dar cuenta de lo importante que son los empresarios, de lo importante que son las pymes y de lo importante que es que esos negocios sean sustentables y que sean redituables para que puedan contratar gente, invertir. Me parece que la gente, no lo sé, pero espero que la gente tome conciencia de lo que significa el sector privado para un país, que en Argentina estaba bastante venido a menos, en el sentido de la opinión pública, ¿no? El que te salva es el Estado, no es el mercado, es la frase de la pandemia en Argentina, no sé en España, pero en Argentina esa es la frase. Y me parece que eso, soy cruel. Si ahora con esto no aprendemos más, estamos condenados a ser Venezuela. En España, lo normal es que la ineptitud en el gobierno de los socialistas se contara en número de desocupados. Esta ocasión es inédita porque además de desocupados se está contando en muertos. Entonces, un gobierno que ha mentido con lo que les decía recién del dato de la OSDE, que ha comprado test que no funcionan, que ha mentido al respecto, que hay un portal de transparencia que lo ha deshabilitado para que la gente no pueda pedir información al respecto. Bueno, y encima de todo eso, con resultados paupérrimos que se cuentan en muertos, porque digamos, a priori no había ningún motivo especial por el cual España tuviese que ser el primer país del mundo con muertos cada 100.000 habitantes. En los últimos días creo que Bélgica nos pasó, pero da igual. Entonces yo no me puedo imaginar que cuando acabe el confinamiento, la legislatura, como dicen aquí, continúe como si tal cosa. Entonces, yo no sé si la oposición va a hacer mucha fuerza, si la gente va a salir a la calle y se va a manifestar hasta voltear el gobierno, como fue en los cacerolazos con De la Rúa. No sé si será que el desastre económico va a ser tal que van a tener que empezar a subir los impuestos
y entonces la gente va a decir, no, encima me vas a subir los impuestos, no sé por dónde, pero yo no me puedo imaginar que pase como si tal cosa. ¿Ya? Ahora, de ese punto a otro extremo en que terminen todos presos, tampoco lo descarto, porque, digamos, esto ha ido demasiado lejos y ha afectado a mucha más gente que en cualquier otra crisis anterior. Les quiero agradecer a los dos, tomé más tiempo del que les había dicho. La verdad me quedaría charlando con ambos porque las similitudes son increíbles en temas de corrupción, de transparencia, de déficit, de emisión, de institucionalidad. Es increíble cómo hemos llegado por distintos devenires políticos y económicos, más o menos, a estar en una situación tan complicada, pero bueno, nada. Los saludo a los dos, Diego desde España, Manuel desde Argentina. Un gusto, un placer, gracias por su tiempo y bueno, hasta la próxima. Gracias Karina, gracias Manuel, gracias a todos los que miren esto. Un abrazo. Lo mismo, gracias Diego, un abrazo grande, ojalá que bueno, repitamos las charlas. Gracias Karina, y perdón las desprolijidades del escenario y de que la podía hacer y no la podía hacer, pero bueno, fue un día medio particular hoy. Así que bueno, un gracias y un abrazo para los dos. Doble gracias por el esfuerzo en la situación que le hiciste la charla. Un beso a los dos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.